presidente del Parlamento, diputadas y diputados, quienes siguen este debate a través de los medios de comunicación, quienes están también en este Parlamento, a todas, a todos, muy buenos días. Hace exactamente 621 días comparecí en esta tribuna para decirles que una Canarias mejor era posible y necesaria. Hoy, cuando nos acercamos a los 2 años de ese discurso de investidura, sucesivas crisis sobrevenidas nos han hecho repensar y enfrentarnos a la vigencia de ese objetivo. Está claro que el destino nos ha querido poner a prueba en este tiempo, como sociedad y también como gobierno. Pero nuestras fuertes convicciones y la confianza en la capacidad de la sociedad canaria para sobreponerse y vencer nos está permitiendo afrontar nuestra responsabilidad con la misma ilusión que aquel 11 de julio de 2019. Pero solo hay una forma de comenzar mi intervención. Solo hay una. Significando primero que nada el profundo pesar por la pérdida hasta ahora de 651 vidas humanas por esta desgraciada pandemia en Canarias. Recordando el sufrimiento de las víctimas y de sus familias que han perdido a sus seres queridos y que en muchas ocasiones, desgraciadamente en la mayoría, ni siquiera tuvieron la oportunidad del abrazo en la despedida. Quiero enviar también un cálido mensaje de ánimo y consuelo a todas aquellas personas que están padeciendo la enfermedad y a aquellas que lo pasaron mal, que fueron ingresadas en nuestros hospitales y que temieron por sus vidas, que sufrieron y que por fortuna los superaron y lograron salir adelante para vencer ese trance tan lleno de dolor e incertidumbre. Antes de hacer balance de este tiempo y sobre todo contarles hacia dónde vamos, estoy convencido de que de forma unánime los grupos con representación en esta Cámara coinciden conmigo en destacar una palabra cargada de sentido: gracias. Gracias de corazón a las miles de sanitarias y sanitarios que estos últimos 12 meses han dado un ejemplo de compromiso, entrega y profesionalidad. Gracias a quienes en el ámbito de la educación han realizado y realizan un tremendo esfuerzo titánico para que en el día a día de los centros escolares sea posible la educación. Gracias a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Gracias por no dar ningún paso atrás a quienes trabajan en los servicios esenciales, en los transportes públicos, en la distribución de mercancías, el personal de los supermercados, los servicios de limpieza, los de los medios de comunicación. No tenemos horas suficientes para agradecerlo persona a persona, sector a sector, caso a caso, pero gracias. Gracias a las abuelas y a los abuelos, a las nietas y a los nietos que llevan meses sacrificando besos y abrazos. Gracias a las madres y a los padres, a los tutores, a quienes han pasado el último año renunciando a tantas muestras de afecto, a tantas ganas de vernos, de reunirnos, como nos hubiese gustado. Señorías, creo que más de 2 millones de canarias y canarios de las 8 islas merecen el reconocimiento y un aplauso unánime por parte de sus representantes, de su gobierno y también del Parlamento. Gracias a todas y a todos. Somos conscientes, sí, de que ha habido quien no ha terminado de entender la magnitud de la amenaza. Pero hemos multiplicado las acciones para ponérselo difícil a quienes irresponsablemente nos ponen en riesgo de manera colectiva en actitudes incívicas y egoístas. En Canarias, por fortuna, son muy pocos. Hoy debemos reconocer, sin dudarlo, que las Canarias y los canarios lo están haciendo bien, dando un ejemplo de compromiso, y será valorado y reconocido, estoy seguro, por las generaciones del futuro. Es de justicia remarcar este agradecimiento a la sociedad para la que trabajamos. Y también quiero darle las gracias a sus señorías, a todos ustedes, porque contra la pandemia la mejor respuesta es separar diferencias y enfrentarnos al que es nuestro único enemigo común. Eso es lo que ocurre cuando se está en guerra y, señorías, estamos en guerra.
en guerra contra la COVID-19, que tendrá un enemigo invencible si es verdadera en la unidad de acción. Por eso el Gobierno y quien les habla agradece la altura y generosidad con la que desde todos los grupos parlamentarios se está abordando con urgencia y con la mayor urgencia extraordinaria a la que nos hayamos jamás enfrentado como responsables públicos, unidad de acción. No es desde luego la primera vez que los canarios y canarias nos vemos en la obligación de tirar de coraje, de perseverancia y solidaridad, porque en nuestra historia hay episodios, muchos, en que hemos tenido que crecer y avanzar contracorriente. Pero también es verdad que esta es la primera vez en que las generaciones coetáneas nos vemos en la obligación de plantar cara y vencer una pandemia que ha sacudido nuestros pilares económicos y sociales, públicos y privados, individuales y colectivos. Y creo que lo estamos haciendo con la responsabilidad que esta situación requiere, sin excepción, dando todos lo mejor para sumar en la búsqueda de soluciones, de respuestas, de líneas de actuación que amortigüen y compensen las dificultades que son inéditas, que están atravesando miles de familias, miles de trabajadoras y trabajadores, miles de empresas. Todos los grupos presentes, señoría, en esta Cámara, todas las diputadas y diputados, somos parte de la solución y no del problema. El talante conciliador de estos últimos 12 meses, lejos de la tensión o la crispación que creo caracteriza y contamina en otros escenarios políticos, engrandece la labor de esta Cámara y la política en estas islas. Creo que debemos enorgullecernos de haber sacado adelante un plan de reactivación social y económica para esta tierra. Un plan que se empezó a fraguar un día después del estado de alarma del 14 de marzo y que fue fruto de más de 100 reuniones con ustedes, con la Federación de Cabildos, con los ayuntamientos, con los agentes económicos y sociales, con el tercer sector, con los colegios profesionales. Canarias tiene un plan con el que hemos dado un ejemplo de unidad, compromiso y capacidad de diálogo y de entendimiento. Primero con la firma del pacto que fue el Día de Canarias y luego con la aprobación en este Parlamento sin voto en contra de ese documento. Fue el 22 de octubre. Este plan ha permitido destinar a la recuperación de la sociedad y la economía 1.200 millones el año pasado. Todo un logro, con una alta ejecución de esos fondos. Y deseamos que así sea en el presente ejercicio y en los siguientes. Y sí, estoy convencido que en el transcurso de este debate vamos a escuchar críticas y propuestas. Si estas sirven para seguir avanzando y mejorando, la labor de este Gobierno y de este presidente serán bienvenidas. Hoy renuevo aquí el compromiso de mi Gobierno y el mío con la unidad de acción y la búsqueda del consenso para la construcción de nuestro futuro con la aportación de todos. Antepondré siempre el diálogo a la imposición. Es nuestra forma de ver la política. Tender la mano con firmeza creo que da mejores resultados que apretarla con violencia y cerrazón. Lo aplicamos y lo aplico a todos los foros, a todas las negociaciones, con todas las instituciones, ya sea de Canarias o fuera de ellas. Y sí, la pandemia, señorías, lo ha condicionado todo. Recuerdo, y lo recordamos todos, el 31 de enero de 2020, la consejera entonces de Sanidad, Teresa Cruz, me llamó para decirme que teníamos el primer caso de Canarias y de España en La Gomera. Recordamos cómo se trabajó en ese hospital de Nuestra Señora de Guadalupe y fuimos sin querer pioneros en la gestión de la COVID. Creo que se hizo bien, se actuó con diligencia y a tiempo. Pasó igual, un mes después, con un ciudadano italiano que dio positivo en un hotel de Adeje. Fue un día intenso, 23 de febrero por la noche. Recuerden, salíamos del peor episodio de un fin de semana de la historia de Canarias con 4 fenómenos atmosféricos, 2 incendios en las islas con más población, un episodio de calima que no recordamos en 40 años, con todos los aeropuertos de Canarias cerrados, sin conectividad, ni aérea ni marítima. Y después de eso, el lunes por la noche, una crisis de sanidad y ante una decisión difícil, tener que tomarla. Y lo hicimos. Confinamos un hotel entero con 1.000 personas entre huéspedes y trabajadores. Y se hizo bien. Fue la mejor opción. Lo que no sabíamos es que, desgraciadamente, estábamos ante un ensayo de lo que ocurrió poco después, el 14 de marzo. Ahí se decretó el confinamiento, el estado de alarma. Todas las acciones de este Gobierno desde entonces no han sido más que intentar combatir el virus y evitar al máximo sus consecuencias. La prioridad ha sido y seguirá siendo salvar vidas.
Y junto a ello se ha incrementado el apoyo desde lo público para intentar preservar el estado del bienestar, proteger a las personas más vulnerables, que siempre son más en época de crisis, conservar la máxima actividad económica dentro de un contexto difícil, marcado por las restricciones. He dicho en reiteradas ocasiones que hemos intentado dar el máximo de apoyo, siendo, lo reconocemos, un efecto paliativo, una solución de urgencia, hasta que la vacuna con su extensión, se convierta en nuestro muro de contención, solo es ella, para la ansiada recuperación, que creo está cada vez más cerca. Canarias, señorías, está preparada para alcanzar la vacunación del 70% de nuestra población durante el verano. El Ministerio acaba de confirmar que durante lo que queda de marzo y abril llegarán más de 336.000 dosis de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, y esperamos que pronto se unan también las de Janssen. Con nuestras infraestructuras, con el personal sanitario del Servicio Canario de Salud, podemos inocular hasta 30.000 dosis al día. Si nos dan la materia prima, si llegan los suministros, avanzo lo que sin duda será la mejor de las noticias, y es que las Islas Canarias van a conseguir la inmunidad frente al virus antes de que acabe el verano. Y eso lo debe cambiar todo. Reduciremos considerablemente los fallecimientos, como se ha logrado ya en las residencias de mayores tras la vacunación del 100% de sus residentes y trabajadores. Podremos volver a vernos sin tantas restricciones. Estaremos ante el principio del fin de una pesadilla demasiado larga y dolorosa que ha dejado a mucha gente por el camino. En el transcurso de estos 12 meses últimos, a los desafíos que teníamos planteados cuando llegamos al Gobierno, al recoger una tierra con los índices que ustedes conocían de pobreza y desempleo, se sumó el descomunal reto que ha supuesto la pandemia para todos los países, para todas las comunidades, para todos los seres humanos. Una dificultad añadida, con especial incidencia en quienes vivimos del exterior, en unas islas como las nuestras, que tienen en la movilidad y en el turismo el principal motor económico que lo mueve todo. Al brutal esfuerzo realizado en los ámbitos sanitario y educativo hay que sumar la situación que la pandemia ha provocado en la práctica totalidad de actividades de nuestro tejido productivo. Una sucesión de confinamientos y limitaciones a la movilidad han afectado a Canarias hasta llevarnos a un cero turístico, que provoca directa o indirectamente, de facto, la parálisis en nuestro principal motor económico. Y es curioso, porque cada vez que estábamos en disposición de recibir turistas, porque controlábamos la pandemia, había un desarrollo favorable en nuestra tierra, nuestras expectativas se frustraban porque la enfermedad tenía una evolución negativa en los países origen de turistas, como está ocurriendo de nuevo en estos momentos. Y creo que nos hemos intentado adelantar a todo, con protocolos estrictos, con un cumplimiento exhaustivo, anticipándonos en las medidas e incluso con un decreto ley turístico inédito, iniciático, arriesgado, valiente, que hacía que quienes nos visitaran y fueran a un espacio alojativo tuviesen que presentar un resultado negativo de las pruebas. Pionero, que funcionó bien, pero que sin embargo, ante una pandemia global y el cierre de los países, estamos Canarias a merced de cómo se comporta la pandemia en el resto del mundo también. Y así llevamos un año. 12 meses sin generar una economía suficiente para miles de empresas y trabajadores. Y esto, como digo, ha obligado a un esfuerzo desde lo público del que toda la sociedad y no solamente este Gobierno debe sentirse partícipe. Es un esfuerzo sin precedentes, para evitar la destrucción de empleo que esta crisis inesperada, abrupta, ha provocado y provoca en todo el mundo. Por ello, los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, han sido un salvavidas para miles y miles de personas que aún mantienen una relación con sus empresas, que siguen manteniendo ese optimismo de no ser despedidos y que podrán volver, esperemos que pronto, a sus puestos de trabajo, una vez se recupere la actividad. Sin embargo, tenemos en Canarias casi 90.000 personas en ERTE. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese activado ese mecanismo de rescate? Evitar en la medida de lo posible el quebranto económico de las familias es nuestro sino, nuestra obsesión. Y por eso aprobamos presupuestos expansivos, cuyo principal esfuerzo se centra en fortalecer los pilares del estado del bienestar, la educación, la sanidad, los derechos sociales. Y seguiremos respondiendo desde lo público este año. Lo hicimos en el año 2020. Destinamos
líneas directas a las empresas, a los pymes por 95 millones de euros que llegaron para el transporte regular, marítimo, sector turístico, agrícola, la cultura, el ocio nocturno, los autónomos y otros ámbitos productivos, intentando ayudar, echar una mano. Además, también lo hicimos para los sectores más vulnerables, con la prestación canaria de inserción, ingreso canario de emergencia o la ayuda extraordinaria de las pensiones no contributivas. Fueron 72 millones de euros. Y este año también seguiremos con ello, igual que hicimos el año pasado, con 17.000 familias que quedaron exentas de pagar el alquiler social. Y repito, cualquier esfuerzo que hagamos siempre será insuficiente, porque el daño económico es tan multimillonario en miles y miles de millones que desde lo público podremos paliar, jamás sustituir. Este año hemos aprobado un plan extrapresupuestario de 400 millones de euros que está ya en camino con ayudas directas, IBI turístico y también bonificaciones fiscales. Y en el transcurso de mi intervención me detendré en el trabajo que han hecho las distintas consejerías al respecto. Sin embargo, no quiero dejar para más tarde la oportunidad de valorar la labor, la lealtad y la cohesión de quienes forman el Gobierno que presido y de los partidos que lo sustentan. Cuando son mayores las dificultades, es cuando los lazos entre los miembros de una comunidad, de una sociedad, de un colectivo, de un Gobierno, se estrechan o se rompen. Durante las semanas y meses del confinamiento, las reuniones del Gobierno de Canarias, física y telemáticamente, de las 4 fuerzas que lo sustentan, eran diarias, de lunes a lunes. Y esas adversidades intensificaron el compromiso adquirido de la defensa de los valores que simboliza este pacto de progreso. Frente a las inestabilidades que hemos visto en otras administraciones y también en otras comunidades de nuestro país, el Pacto de las Flores, sin embargo, se muestra cohesionado y con un principio inalterado: la absoluta defensa compartida de Canarias. Trabajamos también desde el convencimiento de que estamos haciendo lo que tenemos y debemos hacer, pero convencidos de que tenemos que seguir corrigiendo también inercias, cambiando dinámicas y mejorando mecanismos para que la Administración llegue antes y mejor a las demandas y urgencias de la gente de nuestra tierra. Les adelanto que tras haber tenido ya el visto bueno de los servicios jurídicos y de la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, está ultimado el decreto de agilización administrativa para los fondos europeos que irá a un próximo Consejo de Gobierno, una herramienta capital y básica para que ningún euro deje de llegar a la sociedad canaria. Señorías, debemos superar juntos aún unos meses muy complicados, pero también es cierto que empiezan a aparecer signos claros para la esperanza. Nuestra imagen sigue en lo más alto. Somos el principal destino a elegir por el resto de los españoles y también para los turistas de los principales países emisores. TUI lo ha confirmado. Quiere venir a Canarias. Jet2 también. Y hablan de un crecimiento cercano al 60%. La recuperación de la actividad turística y nuestro posicionamiento como destino seguro, que es una marca nueva que se ha instalado, destino seguro desde el punto de vista sanitario y desde la salud, son motivos para la esperanza. Es ese elemento capital para que tiremos en el día a día y para que favorezcamos el crecimiento económico. Porque la confianza tira de la actividad empresarial y del consumo cuando es realista. Hemos conocido recientemente informes independientes y prestigiosos como el del BBVA que aseguran y auguran para el segundo semestre de este año un crecimiento para Canarias de 8 puntos del PIB, 9 para el año próximo, que en el año 2022 estaremos en los parámetros del año 2019 y que incluso, dice ese estudio, podremos acabar la legislatura creando 11.000 puestos de trabajo. Es decir, lo estamos pasando mal, pero hay razones para la esperanza. Y tengo que decir también que no estamos solos, ni vamos a estar solos, ni el Gobierno ni nuestra sociedad. Este Gobierno cuenta con la colaboración de todos los grupos parlamentarios, de los cabildos, de los ayuntamientos, siempre separando diferencias y buscando acuerdos comunes. También con el Gobierno de España. Quienes están al frente de Agricultura, Defensa, Asuntos Exteriores, Migraciones, Economía, Trabajo, Turismo, Interior, Política Territorial, Hacienda, Transporte, Ciencia, el presidente han pasado por Canarias en este tiempo y han conocido, le hemos mostrado nuestras dificultades antes y durante la crisis social y económica que ha generado
la pandemia. Muchos ministros, de los que más en una época como esta han visitado Canarias, a los que les exigimos y les demandamos respuestas acordes a sus competencias para nuestra tierra. La han visitado por múltiples motivos y este Gobierno tiene obligadamente una relación estrecha a la fuerza con ellos, y no solamente por el permanente contacto, sino también porque nos hemos tenido que enfrentar y discrepar en muchas ocasiones para defender asuntos de enorme complejidad donde no teníamos el mismo punto en común. Por ejemplo, lo hicimos con la merma de ingresos del bloque canario de financiación. Durante todo el año 2020, ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias teníamos incertidumbre sobre esa merma de los recursos. Y hablando con el Gobierno de España conseguimos el superávit. Antes, mucho antes de que la Unión Europea flexibilizara el techo de gasto y las reglas fiscales, mucho antes de que se hiciera para el conjunto del país. Recientemente hemos sabido de una distribución de fondos para pymes y autónomos que separan a los archipiélagos de manera justa porque somos los archipiélagos, los que vivimos del turismo, los más afectados. Más de 1.000 millones vendrán a Canarias y eso será también un alivio importante para los sectores empresariales, para las pymes, para los autónomos. Junto a ello también hemos tenido reuniones diversas con Madrid de manera permanente y en ese sentido hay que reconocer que se hace un esfuerzo desde el Gobierno central para preservar, son 6.000 millones de euros los que han venido a Canarias para las líneas de avales ICO, ERTE o prestación de autónomos, un estado de quiebra que hay que preservar de la sociedad de nuestro país. Y esto es importantísimo, porque significa el rescate de las personas, significa poner como prioridad la clase trabajadora. Significa responder distinto a una crisis a como se hizo en el pasado. De esas intensas relaciones con el Gobierno de España, y creo que nos debe alegrar a todos, hemos podido desbloquear el convenio de carreteras en gran parte de aquello que era hasta ahora una deuda con nuestra tierra. Y eso hará que se firme pronto una adenda para el actual vigente convenio de carreteras y no uno nuevo. Ese trabajo da sus frutos. Y recuerdo que cuando acabamos el año 2020, logramos también que se aprobara la prórroga de la Reserva de Inversiones de Canarias, lo que simboliza entre 600 y 800 millones en inversión privada. Son algunos de los datos, también de nuestra insistencia, porque si hay que ir 1000 veces a Madrid, 1000 veces iremos. No han sido 1000. No han sido 1000, pero sí tengo datadas hasta 50 reuniones que hemos tenido en los ministerios. Hablo solo del presidente, a los que se suma también los miembros del Gobierno, más de 20 viajes oficiales o no, porque no todos se hicieron públicos. Algunos eran de cuestiones técnicas, eran para solventar problemas con el único objetivo y la única obsesión de sacar lo mejor para nuestra tierra, para Canarias. Y es verdad que cuesta en muchas ocasiones que se nos entienda, que se nos comprenda. Estamos lejos, demasiado lejos en muchas ocasiones. Y por eso quiero hoy también aquí compartir con los presentes y con la sociedad canaria una de nuestras mayores preocupaciones, la respuesta al fenómeno de la inmigración. El cambio de ruta se detectó a finales del año 19, se pronunció en el año 20 y seguimos al alza en el año 21. Y llegan inmigrantes a Canarias. Esto debe obligarnos a repensar fórmulas, estrategias y protocolos para evitar que miles de personas se jueguen la vida y la pierdan en la travesía más arriesgada que existe en Europa y de las más arriesgadas del mundo. Creo, señorías, que se cometió un error después de la crisis de los cayucos del año 2006. Un error al desmantelar las infraestructuras de emergencia que había en prácticamente todas las islas, eran 11, para dar respuesta inmediata a quienes llegaban en pateras y cayucos. Se desmanteló. Se creyó entonces que no iba a seguir el fenómeno migratorio. ¿Cómo es posible pensar tal cosa cuando estamos a 80 kilómetros de la pobre África? Fue un error, porque siempre debe haber un recurso de emergencia inmediata para que no vuelva a pasar nunca más lo que ocurrió en el año 2003 con la terminal de Fuerteventura o recientemente con el muelle de Arguineguín. Del mismo modo, señorías, que sería un error hacer ver que esas infraestructuras deben ser permanentes para que quienes en ellas lleguen
inmigrantes, cuyo sueño es seguir el sueño europeo, permanezcan días, meses, semanas o años en esos campamentos que deben ser solo para una respuesta a la emergencia. Si lo que se quiere es que sean recursos permanentes para que quien entre no salgan, este Gobierno y este Parlamento se opone rotundamente. Y debemos prepararnos para la urgencia, porque las soluciones no salen de aquí. He reclamado en el conjunto de España y de Europa que hay que invertir en los países de origen y tránsito, hay que incentivar la vigilancia, incrementarla, hay que efectuar las deportaciones acorde a los derechos humanos, hay que permitir el tránsito reglado de quien tiene derecho a transitar por el Estado español y por la Unión Europea, hay que activar las derivaciones junto al resto de las comunidades y hacer que sea una solidaridad obligatoria, hay que dar, sí, y exigirlo la acogida digna que estas personas se merecen cuando están en Canarias, en cualquier lugar del mundo, en tanto en cuanto se aclara su situación administrativa. Se han dado pasos, sí. Uno de los pasos más relevantes es que han llegado del año 2017 ahora unos 30.000 personas y unos 22.000 ya no están en Canarias. Pero también hay que reconocer los errores y hacer autocrítica. El Gobierno de España y el presidente lo ha hecho. El presidente de España reconociendo que las cosas hay que hacerlas mejor. Pero también quiero ser claro en este Parlamento de Canarias, porque la oportunidad para que las cosas cambien está en el futuro texto de migración y asilo, que no es un pacto, que debe ser un pacto y que como está planteado es inaceptable. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. El presente y el futuro de la migración irregular no se decide en el Parlamento de Canarias, ni en el Congreso ni en el Senado. En estos momentos se decide en Estrasburgo y en Bruselas. Por eso, el 1 de marzo, cuando comparecí en la Comisión de Libertad, Justicia e Interior, expuse en nombre del Gobierno y del Parlamento y de la sociedad canaria la necesidad de que exista una corresponsabilidad obligatoria entre territorios. Expuse mi oposición absoluta a ese texto que se propone por la Comisión de Inmigración, que habla de que el resto de los países que no son fronteras solo deben activarse siguiendo criterios de voluntariedad o de patrocinio. Eso es inaceptable. Dije en este Parlamento que cuando preparaba esa intervención me trasladaron que 15 años atrás Adán Martín había comparecido en esa comisión. Y el presidente Adán Martín dijo lo siguiente: los territorios fronterizos, y en especial las islas, no pueden asumir solos un problema que es europeo, porque el destino final de la emigración es, en definitiva, el sueño europeo. Lo dijo bien, es un problema europeo, tenía razón. Y yo me pregunto, aquí y ante quienes siguen este pleno y este debate, ¿no son 15 años tiempo suficiente para aprender y no cometer los mismos errores? ¿No es tiempo suficiente para la Unión Europea, para los Estados que la forman, los 27, para corregir decisiones y no repetirlo en el presente y en el futuro? Tras esa intervención, hubo una afirmación que fue lo mejor de la Comisión de Libertad, Justicia e Interior, y es que, por primera vez, la responsable de Interior, la comisaria, habló de solidaridad obligatoria. Solidaridad obligatoria. Y ahí tenemos que tener una sola voz, señorías. Y debemos reclamar al Gobierno de España que siga presionando junto a Italia, Grecia o Malta para que ese pacto sea realmente un pacto, sea justo y que tenga solidaridad obligatoria. Y tenemos que estar preparados, como digo, porque las crisis migratorias seguirán existiendo. Y tenemos que dar respuesta a una migración que tiene que ser mucho más ordenada. Y aquí quiero detenerme en una realidad que nos golpea en la conciencia. En estos momentos, quienes vienen en las pateras y los cayuscos son, frente a la crisis anterior, mucho más niñas, niños y mujeres. En el año 2006 fue el año en el que más inmigrantes llegaron a Canarias, 500 menores. En estos momentos tenemos 2.600. Jamás antes habíamos tenido en nuestro sistema de acogida tantos menores, niñas y niños. Y quiero hoy reconocer y hacerlo públicamente al Parlamento de Canarias porque fue capaz de entender unánimemente
que un decreto ley impulsado por Derechos Sociales hiciera que en los hoteles, porque no había otros espacios, pudiera haber niñas y niños inmigrantes. Les puedo reconocer, señorías, que todos los grupos parlamentarios han dado una lección al resto de los parlamentos autonómicos y a otras formaciones políticas de que en Canarias, con los vulnerables, tenemos una sola voz. Y los niños y las niñas lo son. También he de decir, señorías, que la atención de todos esos menores es imposible, además de inaceptable, que la afronte una sola comunidad. Los recursos previstos para ese fin de este año se han agotado. Estamos hablando de decenas de millones de euros, porque los menores no acompañados precisan comida, pero también formación, educación, atención psicológica. Por ello, hay que exigir que Canarias esté dispuesta a asumir su cuota, pero no toda la cuota, de menores y de mayores inmigrantes. Hay que aumentar el reparto entre la Unión Europea y el resto de las comunidades de nuestro país. Y hay que exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea que se establezcan fondos económicos y recursos para atender a esta realidad. Tuvimos un plan para Canarias con fondos europeos, pero acabó en el año 2014. Lo he exigido a la Comisión Europea, debió exigirse, no se debió perder y, por tanto, tenemos que hacer fuerza para que esos fondos lleguen a Canarias. Y acabo, no voy a permitir, ni vamos a permitirlo ninguno de los presentes, que asumamos en soledad el fenómeno migratorio. Ni vamos a tolerar que miren para otro lado quienes deben implicarse en la respuesta a esta crisis. Pero también que digo lo que digo, quiero ser contundente, porque hay que condenar con absoluta claridad los mensajes de odio, de fanatismo, de racismo, condenar los bulos que alimentan la xenofobia. Y espero que en eso no haya ni una sola fisura en este Parlamento. Natalia Sosa Ayala, homenajada recientemente en el Día de las Letras Canarias, escribió esto: nadie tiene la responsabilidad de haber nacido aquí o allá, de ser blanco o negro, ahora o más tarde. Pero sí tiene el derecho pleno a su parcela cálida de tierra. Señorías, eso es lo que buscan quienes suben a una patera o a un cayuco, una parcela cálida de tierra, que desgraciadamente en muchas ocasiones no consiguen. El fallecimiento reciente de esa niña migrante que no llegaba a 2 años debe hacernos remover las conciencias como sociedad. He hecho, señorías, hasta este momento un repaso de las preocupaciones más relevantes de este duro año de pandemia, las respuestas que hemos dado a la crisis sanitaria, social y económica, y también las relaciones con el Estado. Pero el Gobierno de Canarias tiene un programa que, si bien ha estado marcado en su totalidad por la pandemia, ha seguido avanzando con un objetivo clave: la transformación de Canarias. Y lo ha hecho sacando adelante, a pesar de las dificultades, 2 presupuestos, el del año 20 y el del año 21. Respondemos con ellos a los compromisos adquiridos, sociales y económicos. Desde el primer minuto del mandato nos pusimos a hacer lo que teníamos que hacer y prometimos que íbamos a hacer: blindar, como he dicho, los servicios públicos esenciales. Estos 2 presupuestos han sido diseñados en escenarios y circunstancias completamente distintas uno del otro, pero los 2 mantienen inalterados los principios que sustentan el acuerdo para un gobierno de progreso. Hemos incrementado el gasto sin que hayamos subido los impuestos. Recuperamos, sí, medio punto el IGIC, porque sabíamos que con la bajada de la imposición indirecta íbamos a recaudar y a ingresar menos. Lo dijimos y finalmente así fue. Tampoco hemos endeudado a la comunidad autónoma, a pesar de la extraordinaria merma de recursos que hemos perdido en ingresos tributarios. Los 2 presupuestos se adaptan a estas circunstancias sobrevenidas y son capaces de dar respuestas eficaces, como sin duda hay que reconocerlo con la contratación de 4.500 nuevos trabajadores para la sanidad y 2.500 para educación, para responder de la mejor manera posible a la COVID. Según los datos provisionales del cierre del ejercicio 2020, Hacienda promovió modificaciones de más de 500 millones de euros para enfrentar a la COVID. Los presupuestos crecieron
durante el año 2020 en casi 800 millones de euros y a lo largo del presente año, del año 21, las aportaciones ordinarias y extraordinarias harán que crezcan otros 2.000 millones de euros. Si le añadimos los fondos Next Generation, que se han movilizado por la Unión Europea para dar respuesta al mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial, tendremos un ingente volumen económico y por eso la clave y la respuesta es la gestión más eficiente y más eficaz de todos esos fondos y que nos examinemos. Por eso creo que no se han hecho las cosas mal. En el año 2020 alcanzamos la ejecución presupuestaria de un 104% frente a las consignaciones iniciales. Es el presupuesto que más ha crecido y el que más ha ejecutado 96,6% de todos los años anteriores. Si gestionar es llevar a cabo la ejecución presupuestaria, creo que no se ha hecho mal. Además, se han inyectado 1.000 millones de euros en liquidez a la economía canaria, con moratorias fiscales y otras medidas de carácter tributario. Y también hemos cerrado acuerdos dentro del seno de la Unión Europea para el presupuesto europeo 2021-2027 y no era fácil con la salida del Reino Unido, con el Brexit. Y sin embargo, creo que la negociación permanente ha dado sus frutos como región ultraperiférica y ahí tenemos cómo se han aumentado precisamente esos fondos con un Estado miembro menos de la Unión Europea para fondos agrícolas, para condiciones diversas que tienen que ver con la singularidad de nuestro territorio fragmentado, singular y ultraperiférico. Hemos aumentado los fondos del RIAT, 30 euros por habitante, lo que ha hecho que Canarias haya sido la comunidad con 630 millones de euros que más haya recibido acorde a su población. Y como he dicho, todo eso lo hemos trasladado con unos presupuestos que tienen claro como herramienta fundamental económica y política que tenemos un triángulo equilátero que es nuestra hoja de ruta. La sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica. Estoy seguro que eso aquí lo compartimos. Lo defendemos y lo articulamos en 3 bloques formados por las distintas áreas de gobierno. No será fácil el objetivo, pero no vamos a renunciar a perseguirlo. Decía Galdós, en una obra que definía como ninguna otra a la mujer, Marianela, lo siguiente: nuestra imaginación es la que ve y no nuestros ojos. Y aunque durante mucho tiempo haya costado verlo, Canarias tiene un potencial enorme para ser un ejemplo mundial de sostenibilidad y generar con ello empleo. Para andar por ese camino hacia el futuro, hoy anuncio que el Gobierno aprobará en el próximo trimestre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, la guía básica que consolidará los principios de los Objetivos 2030. La sostenibilidad es nuestro futuro y debe serlo cuanto antes. El turismo sí seguirá siendo nuestra base económica, pero debe también dar un paso más. Nuestra dependencia energética debe cambiar, transición justa. Nuestro concepto de vida, nuestra investigación deben encaminarse hacia ese presente y futuro. Y tenemos que aprovechar nuestra posición estratégico-geográfica como desafío global. Canarias deben ser islas sostenibles. La aportación, y es lo que tiene crisis, que lleva consigo oportunidad, la aportación de cientos de millones por parte de Europa a este concepto, y también la apuesta del Gobierno de España y de Canarias en el convencimiento de que ese es el camino, hará, como digo, que generemos empleo, desarrollo económico, que se consolide nuestro destino turístico y marque la acción de las futuras generaciones. Por eso vamos a acogernos a los fondos de recuperación y resiliencia en todas las partidas. Y de hecho, hasta este momento hemos recibido ya 4.500 propuestas del sector público que suman 8.700 millones de euros y 560 propuestas del sector privado que suman otros 7.200 millones, casi 16.000 millones de euros en propuestas. Ante esas propuestas ya está asegurado por parte del Ministerio de Transición Ecológica y para que lo gestione la Comunidad Autónoma de Canarias 590 millones de euros para los 2 próximos años. ¿Y para qué? ¿Para qué? 460 millones de euros irán para energías limpias y sostenibles. Hecho singular por ser archipiélago. Hay partidas solo para los 2 archipiélagos. 460 millones. 40 millones para los coches eléctricos, la movilidad eléctrica. 25 millones para economía circular. 12 millones para la depuración. 35 millones para tratamiento de aguas o 19 millones de euros
para el convenio de costas, y eso lo gestionará el Gobierno de Canarias. En los próximos 2 años, y con un margen de ejecución hasta el 2026, aspiramos a 1.500 millones de euros de fondos de Next Generation para la transición ecológica a través de subvenciones, ayudas directas o proyectos estructurantes. Dispondremos de la mayor cantidad presupuestaria de nuestra historia para la transformación verde, que generará empleos sostenibles. Una oportunidad única que no vamos a desaprovechar. Lo dijimos en el debate de investidura. La lucha contra el cambio climático no puede ser una aspiración, es una urgencia. Y hemos dado los pasos para ello. Primero, creamos la consejería específica. Luego, en el primer Consejo de Gobierno, declaramos la emergencia climática. Luego aprobamos el anteproyecto de Ley Canaria de Cambio Climático, que ha sido la ley que ha recibido más aportaciones en toda la historia de Canarias de los hombres y mujeres de nuestra tierra. Y a partir de ahí seguiremos caminando en la defensa absoluta de la transición justa. Aprobaremos también en esta legislatura la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales y la Ley de Economía Circular. Daremos respuesta a una necesidad. Es posible que con 15 o 20 años de retraso, pero una necesidad, y es apostar definitivamente por las energías limpias y abandonar los combustibles fósiles. Lo haremos con la edificación, con el consumo fotovoltaico, lo haremos también con el hidrógeno verde, con la energía eólica marina, y lo haremos de manera transversal, afectando a todas las consejerías, porque desde esta Administración debemos ser pioneros, crear sinergias junto a los cabildos y ayuntamientos para transformar, modificar nuestra realidad, nuestros sectores económicos, y tenemos que aprovechar para ello esos fondos europeos. Anuncio en este debate que usaremos parte de esos fondos para que las cubiertas de todos los centros administrativos públicos de Canarias, los colegios, centros educativos, los hospitales, etcétera, se conviertan en plataformas fotovoltaicas, azoteas captadoras de energía solar. Y pondremos en marcha un plan de movilidad institucional. Y confirmo también que tomaremos decisiones más humildes, como por ejemplo, importantes, la primera compra de los 50 vehículos completamente eléctricos por parte del Gobierno de Canarias. Es cumplir con las directrices europeas. Lo hicimos también con el Plan Especial de Gestión de Riesgo de Inundación del Hierro, que obligaba a tener esos planes antes del año 2015 y por los que fuimos sancionados, y lo haremos también con los planes hidrológicos insulares. Señorías, en este año de pandemia intentaremos llevar adelante todas estas iniciativas junto al músculo empresarial canario. Quiero recordar aquí el Decreto Ley de Medidas Urgentes aprobado, que junto a agricultura, turismo, transición ecológica y otras áreas del Gobierno ha permitido agilizar en tramitación de autorizaciones para mover la economía, para transformar también nuestra sociedad. Y quiero insistir en ello, diciendo que también otro canario ilustre, César Manrique, lo supo ver hace 50 años. Decía: tenemos que hacer convivir la industria turística con la defensa del territorio y de la cultura propia. Y esa convivencia es posible, pero sobre todo es necesaria para no vivir de espaldas al futuro. Debemos conservar este mensaje en nuestro imaginario si queremos que los próximos años se parezcan a lo que César tenía en mente. Por eso hay que apostar por esta nueva estrategia, y de ese proyecto podremos formar parte quienes estamos aquí y nuestros hijos e hijas. Habrá un voluntariado específico para llevar adelante también todas estas iniciativas, absolutamente convencido de que será mayoritario, porque, señorías, cuando se supere la pandemia, volveremos a centrarnos en el debate de los grandes desafíos del clima. Hay quien ha avanzado que la lucha contra el cambio climático será un reto superior a vencer a la pandemia. También dijo César Manrique aquello de que un pueblo sin educación está condenado a la ruina. Tenemos claro que las generaciones jóvenes y futuras serán las protagonistas de la Canarias del presente y del futuro. En materia educativa hemos hecho un grandísimo esfuerzo. Nos hemos centrado en garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas, de los jóvenes, de las jóvenes, porque no es un derecho nuestro, de los padres y madres, es su derecho. Y una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar este Gobierno
fue el comienzo de las clases, después del verano, y con una curva de la pandemia que crecía. Septiembre, día 17, comité científico, consejo de gobierno, fue una decisión complicada, pero la respuesta fue sí. Y hay que reconocer que fue un éxito. Canarias es de las comunidades que ha tenido más horas lectivas, más días de clase en este curso, y además de una forma segura. Por eso creo que es justo reconocer y agradecer al personal docente y a toda la comunidad educativa, al alumnado, a las familias, el esfuerzo que ha hecho para que así sea. Y por supuesto que lo vamos a hacer nosotros, para responder a necesidades históricas como la educación de 0 a 3 años. Y no es cuestión de quién tiene las competencias, es cuestión de poner solución a los problemas. Este Gobierno aprobó en diciembre un decreto ley que permite a los ayuntamientos, con cobertura jurídica y seguridad, poder invertir en el desarrollo de las escuelas de 0 a 3 años. Y caminaremos firmes en el objetivo de que avancemos en una financiación compartida entre madres, padres, ayuntamientos, Gobierno de Canarias para las escuelas de 0 a 3 años y llegar al 33% de plazas en el año 2023. Es un reto y un objetivo que tenemos que cumplir, y llegar al 40% en el año 19 es también una de nuestras metas. Hemos tenido que avanzar en la digitalización de la enseñanza en nuestro centro. He estado recientemente en un modelo que es inédito, pionero también en nuestro país. Es que hay alumnos y alumnas que no pueden ir a clase, aunque la enseñanza presencial es fundamental para su formación. Hay un equipo humano que trabaja con ellos, con quienes están en sus casas, y por tanto la enseñanza telemática debe convivir con la presencial. Y esto nos ha llevado a poner en marcha un plan para esa educación digital en Canarias con 12 millones de euros. Y lo dije antes, la apuesta por el estado del bienestar se materializa en actuaciones concretas. 2.568 personas han sido nombrados en el área de educación para reforzar los equipos humanos para atender a nuestros niños y niñas en las clases, en las aulas. Por eso, Canarias es de las comunidades que más se reforzó. Y no paramos el reforzamiento en las Navidades. Lo dejamos para el curso completo, a diferencia de otros lugares, y lo hemos mantenido para el nuevo curso escolar, porque la enseñanza pública es una de las claves que defiende el Gobierno de Canarias. Hemos aprobado también una oferta pública de empleo para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de FP y profesores de escuelas oficiales, que asciende a 1.377 plazas, y hemos realizado inversiones importantes. Ahí están los ejecutados en el año 2020. Y en lo que llevamos de legislatura, y también recogiendo actuaciones anteriores, es para estar contentos que se pongan en funcionamiento nuevos centros educativos. El SEO de Playa Blanca, el IES de Aría, el SEIP de Morrojable, el de Villaverde, el IES Saulo Torón, que empiezan las obras después de años de espera, deben ser noticias importantes, porque es invertir en la educación de nuestros jóvenes. Y también las partidas, porque hay una ley canaria que obligaba en unos marcos temporales llegar al 5% del PIB en educación. Nunca hemos estado tan cerca, un 4,5% ya en el año 2021, un compromiso que adquirió este Parlamento de Canarias con una ley y que este Gobierno lleva a la práctica. Señorías, un 6% ha crecido el presupuesto en educación. Y lo importante es que caminemos en la senda de una educación que se refuerce, porque de ella depende nuestro futuro y la transformación social, para que también haya igualdad y que ésta sea real y efectiva. Igualdad, porque también eso es base de este Gobierno, de un Gobierno feminista. Presupuestariamente acabaremos la legislatura con un aumento del 50% del Instituto Canario de Igualdad frente al presupuesto del año 2019. Y hay que defender con igual énfasis y fuerza el que, junto a la transición justa, energética y ecológica, debe haber una transición igualitaria. Y de ahí mi aplauso a la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, para dar respuesta a la igualdad verdadera, para dar respuesta a la desigualdad real, a los estereotipos de género, a la LGTBI-fobia y también a la violencia que lamentablemente sigue existiendo, a la violencia machista. Aquí quiero reconocer públicamente el proyecto Mascarilla 19, un proyecto que nació en el confinamiento, que nació aquí,
en Canarias y que hoy está en más de 16.000 farmacias de nuestro país y que se ha exportado a más de 20 países. 44 mujeres víctimas de violencia machista fueron atendidas con mascarilla 19 durante el confinamiento. Y, por tanto, fue una iniciativa que tenemos que aplaudir. Junto a ello, junto a la sostenibilidad social, que tiene que ver con la igualdad, es clave también responder a quienes peor lo están pasando. Y es de reconocimiento público que hay muchas personas que lo están pasando mal. Pero estos son los datos. La Prestación Canaria de Inserción da en estos momentos protección a unas 8.000 familias de forma continuada desde el año 2020. Se ha incrementado un 30% frente al año anterior. Junto a ello, porque estos son personas, un total de 10.192 unidades de convivencia perciben el ingreso mínimo vital, lo que se traduce, si hablamos de familias, a una ayuda que puede llegar a más de 37.000 personas. Y reconociendo que hay una gran parte de la sociedad canaria que lo está pasando mal, también tengo que exponer que nunca, como ahora, se había gestionado tantos fondos llegando a tantas familias en Canarias. Cuando llegamos al Gobierno, la PSI la recibían unas 5.000 familias y no existía el ingreso mínimo vital. Junto a ello, el ingreso canario de emergencia, que llegó a 16.000 familias entre junio y octubre de 2020 y también fue inédito y fue también una iniciativa de este Gobierno. Junto a ello, porque fue dinero que fundamentalmente en justicia llegaba a los sectores más desfavorecidos, a las mujeres, la ayuda extraordinaria de las pensiones no contributivas, 50.700 personas, también mayoritariamente mujeres. Y es verdad, y se ha dicho aquí en otras ocasiones, no es nuestra competencia, pero no siendo nuestra competencia, este Gobierno está para buscar soluciones a los problemas. Es nuestra obligación. Y queremos que haya agilidad en la ley de la renta de ciudadanía de Canarias, un compromiso firme del Pacto de las Flores con el Estatuto de Autonomía y con los canarios y las canarias. Y queremos contar con esa ayuda, porque ya está el anteproyecto caminando, este mismo año, si es posible, a comienzo del año 22, como seguiremos defendiendo la vulnerabilidad de los menores con las ayudas que sean precisas. Hemos aumentado las cantidades en el año 2021 porque hemos tenido que responder a los comedores escolares, a la necesidad de los desayunos, a niños y niñas que también estaban durante el confinamiento más limitados incluso en sus derechos. Y junto a ello la atención a la dependencia. Hay un retraso histórico de Canarias. Lo digo aquí, lo han dicho también expertos. Recientemente el dictamen del Observatorio de Dependencia. Pero según la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, en el último año Canarias es una de las 4 comunidades que ha aumentado el número de personas reconocidas. Un 7,1. Hemos aumentado frente a menos de un punto el resto de las comunidades. La aportación pública que se hace para un dependiente año en estos momentos está por encima de los 6.000 euros. Hace 4 años era algo más de 3.000 euros. Llegamos al Gobierno de Canarias y éramos los últimos en la dependencia. Ya no lo somos. Y esto no es autocomplacencia. No lo es. Queda mucho por mejorar. Pero también es poner los números reales. Huir de la demagogia y del ataque gratuito e injusto. Y además de los fondos europeos habrá 100 millones más, Plan Canarias, que van a llegar a las islas hasta el año 2023 para la economía de los cuidados, la igualdad y la inclusión. Y todo fondo que venga, lamentablemente, será también insuficiente. Pero es dar pasos para consolidar la tendencia hacia una mejora de la defensa de los derechos sociales. Hemos contratado un volumen de personas como nunca antes, hasta 101 personas, que ya gran parte de ellas están trabajando para agilizar los plazos. Junto a ellos también lo hemos hecho en otras áreas, 101 funcionarios interinos que están trabajando para derechos sociales, 32 que lo van a hacer también para el área de vivienda, otro derecho constitucional, porque tenemos que entregar, y especialmente en estos momentos donde la quiebra social hace más necesaria la respuesta a la vivienda, viviendas de nuestra tierra. Llevamos 10 años sin hacerlo y creo que ha sido bueno, plausible,
hay que reconocerlo, el que haya habido un plan y un pacto en Canarias. El plan de vivienda para disponer de cerca de 6.000 casas para el alquiler, 600 viviendas vacías también para ello, 10.000 intervenciones para rehabilitar vivienda social, con un presupuesto de más de 600 millones de euros para los próximos años, y además con actuaciones a través del Instituto Canario de Vivienda de Visocan concretas. Y estoy concretando. En estos momentos hay 18 proyectos en trámite para licitar, sacar a licitación la edificación de 584 viviendas. Está en trámite la compra de 323 viviendas inacabadas con una importante inversión y también la rehabilitación de más de 2.000 unidades. Junto a ello, con las dificultades económicas que hemos tenido, estamos apostando por el alquiler social para intentar controlar los precios y dar respuesta también a una necesidad fundamental, porque es mucho más caro hoy, mucho más difícil conseguir una vivienda. Pero hay que reconocer que en el año 2020 concedimos ayudas por valor de 58 millones de euros para arrendatarios de VPO, alquiler de familias vulnerables, o, por ejemplo, que exoneramos del pago del alquiler social a 17.000 familias. Y lo mismo hicimos en otro de los pilares del Estado del Bienestar, que es la sanidad. Hoy el eje vertebrador de todas las políticas. Canarias está entre las comunidades, acorde a su población, que más vacunas ha inoculado. Estamos ya a punto de llegar a las 100.000 personas con las 2 dosis, 160.000 una dosis, 11% una dosis, más del 6% 2 dosis. Y confiamos en avanzar para llegar al 70%. Depende de los suministros, de los laboratorios, de que lleguen a Canarias esas vacunas. No es fácil, lo estamos viendo en el día a día, pero tenemos unos magníficos servicios públicos. Y creo que hay que reconocer el gran trabajo que se ha hecho. Se han anticipado en la toma de decisiones, hemos creado semáforos para poder controlar la pandemia, hemos sectorizado por isla, tomamos decisiones en cada consejo de gobierno, cada semana, actualizamos, tomamos decisiones difíciles y duras de restricción solo con la voluntad de salvar vidas, preservar la salud y dañar lo menos posible la economía. Y tenemos un sistema sanitario en Canarias firme y sólido. Hemos aumentado en un 25% la aportación a la Dirección General de Salud Pública, más de 1.000 millones para la atención primaria, y hemos contratado a 4.500 profesionales para que estén encima, al lado, junto a los canarios y canarias, para quitar el miedo a la enfermedad, para curarlo cuando la adquieren, para sanarlos, para preservarlos, para vacunarlos. En estos momentos el esfuerzo que se está haciendo es ímprobo. Y sí, hay que reconocer que hay una situación que tenemos que resolver, y son los contratos temporales encadenados durante demasiado tiempo. Soy optimista, somos optimistas, el Gobierno, con respecto a la OPE que ha sido denunciada, y creo que va a haber una buena respuesta al respecto, del mismo modo que tendremos que culminar los procesos para que esta temporalidad desaparezca. Junto a ello, haremos también respuesta de realidades necesarias históricas, como el Hospital del Sur de Tenerife, la construcción del Servicio de Urgencias de la Candelaria, la ampliación del Hospital General de La Palma, el proyecto de ampliación del Materno Infantil de Gran Canaria o la ampliación del Hospital José Molina Orosa en Lanzarote. Y anuncio también un plan. El plan aborda que lo que pretende es mejorar en las listas de espera, otra de las grandes asignaturas de Canarias, con 200 millones de euros en 2 años y el objetivo de reducir las listas de espera un 30%. Para que la demora media no supere los 90 días y en el caso de patologías oncológicas el tiempo máximo sea de 30 días. El 70% de esos 200 millones de euros se va a destinar a contratación y compensación de jornada, porque contempla la ampliación de la actividad hospitalaria y vamos a recurrir a todos los quirófanos que sean disponibles con el objetivo de, en tanto en cuanto seguimos venciendo a la pandemia, mejorar en una asignatura pendiente que es las listas de espera en nuestra Canarias. Y junto a ello, actividades clave. El deporte lo es y sus beneficios físicos y psicológicos son indudables. Hemos adelantado los plazos de las convocatorias públicas en deporte y hemos tomado decisiones para preservar al máximo la actividad deportiva. Y reconociendo que ha habido daños, también he de decir que Canarias es de las comunidades donde se ha podido practicar más actividad deportiva individual y colectiva
en el exterior y en el interior de todas las comunidades de nuestro país. Se han podido realizar incluso pruebas internacionales de carácter turístico y deportivo en esta época de pandemia. Ahí está el Rally Islas Canarias, la Supercopa de baloncesto masculina, la Transgran Canaria, la Lanzarote Winter Regata, Campeonato de España de Trail Running en La Palma. Es decir, eventos que en situaciones anormales se han podido desarrollar, dando una imagen también al mundo de que somos destino seguro. Y por cierto, en cultura también se ha hecho un importante esfuerzo. Fue Canarias la primera comunidad que abrió un teatro tras el confinamiento. Fue Canarias la primera comunidad que aportó 6 millones de euros de ayudas, incluso adelantándose al Gobierno central, para los sectores dañados por el cierre de la actividad cultural. Fue Canarias quien, curiosamente también, se convirtió en el primer territorio de nuestro país en albergar un rodaje tras el confinamiento, como fue la serie Hierro. Y seguiremos apostando por todo aquello que nos mejora como personas. La educación, el deporte, la actividad cultural son también esenciales. Y junto a ello la sostenibilidad económica. Sí, la sostenibilidad económica. El año 2020 empezaba con unas previsiones de crecimiento económico y de empleo muy positivas. Lo dijimos aquí a comienzo de marzo del año 2020. Sin embargo, llegó el 14 de marzo y la parálisis absoluta, llegó la COVID, la pandemia, y esto nos ha obligado a proteger al máximo el tejido empresarial, proteger a los trabajadores y trabajadoras con fondos propios o gestionando otros que venían de otras administraciones. Ya lo hemos dicho. En el año pasado, desde el 14 de marzo hasta el 30 de diciembre, 95,3 millones de ayudas directas. En estos momentos están en aplicación bonificaciones fiscales, ayudas directas por 85 millones de euros y traeremos también el IBI fiscal, que supone 400 millones de euros, que es una ayuda acorde a nuestra capacidad económica importantísima. Además, les anuncio que en la primera semana de abril aprobaremos en el Consejo de Emprendimiento el Plan de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, un plan cuatrianual con una ficha financiera de más de 400 millones de euros. Hemos tenido que redefinir el plan integral de empleo junto a los cabildos y ayuntamientos para llevarlo fundamentalmente a los sectores más necesitados y más vulnerables. Y creo que se han tomado decisiones que ponen en valor, como ya he dicho, la importancia de colchones claves para el estado del bienestar y el sostenimiento de la sociedad, como los expedientes de regulación temporal de empleo. Y vuelvo otra vez a marzo del 2020. Hubo que hacer una gestión inmediata, ágil, de la tramitación de los ERTE, en menos de un mes. Y tuvimos que dar salida a todos los expedientes que nos llegaron. Había apenas 60 trabajadores que trabajaban de lunes a lunes y pudieron resolver hasta 32.000 peticiones. Hemos concluido que eso permitió movilizar más de 1.600 millones de euros a las empresas y trabajadoras canarias desde abril del año 2020. Y me detengo también en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, formado por gobiernos, sindicatos y patronal, que separa diferencias, pone puntos en común y eleva al Gobierno de España. Y hay cuestiones que han salido de esas reuniones, de esas convocatorias, de esos acuerdos que han sido tomadas en cuenta en la norma porque no estaban, como la disposición adicional para Canarias, como que sean centros de trabajo los que se puedan acoger a los ERTE, como que no sea solamente el turismo, sino otros sectores ligados al turismo los que podían beneficiarse de ser, estar, permanecer en ERTE, porque la comunidad que más necesitaba los expedientes reguladores temporales de empleo era, es y va a seguir siendo Canarias. Y por tanto esos ERTE se tendrán que prorrogar. Junto a ello, tenemos que apostar por un nuevo modelo económico que impulse el crecimiento, la innovación y la investigación. El astrofísico de Canarias, la plataforma oceánica de nuestra tierra o el ITC son herramientas fundamentales de conocimiento. Y si hablamos de economía, indudablemente tenemos que hablar del principal motor económico de nuestra tierra, que es el turismo, el sector que ha recibido el mayor impacto de todos. En el año 2020 podríamos haber batido un nuevo récord de turistas o estar cerca de ello. Pero a partir del 14 de marzo, cuando todo se paró, tuvimos que replantear toda la planificación turística. Porque en vez de gestionar la entrada de turistas, de la noche a la mañana, como ocurrió con la quiebra de Thomas Cook, tuvimos que gestionar la salida de turistas. Y se hizo bien, se dio una imagen, no fue así en otros lugares, una imagen de responsabilidad, de rigor, de trabajo con los
sectores privados magníficos en demostrar a quienes aquí quedaron arribados que podían regresar a sus casas y a sus tierras, sabiendo que tenían un destino seguro y responsable en nuestra tierra. Eso, sin duda, reforzó nuestro liderazgo, como lo hizo también las actuaciones del hotel de Adeje, que fue simbólico, que hubo muchísimos miedos, muchísimas críticas para terminar convertido en un modelo de gestión ante la pandemia. Y es curioso porque la quiebra de Thomas Cook, que fue en septiembre del año 2019, que hizo que fuera necesario un convenio de 15 millones de euros para fomentar la conectividad, hoy nos parece algo que queda muy lejos, como un mal menor, si lo comparamos con el cero turístico que en estos momentos tenemos, que generó el estado de alarma y la pérdida de millones de turistas durante el año. En el desarrollo de la pandemia, Canarias priorizó la salud y junto a la salud, la preservación de la economía, y tuvimos niveles estables de contagios y una presión hospitalaria menor a la media. En muchas ocasiones, los datos en Canarias de la incidencia acumulada eran de los más favorables de Europa, pero la situación en los países emisores entonces no era buena. Se hacía el trabajo, pero no podían venir turistas. Ocurrió también a la inversa, y ahí nació Canarias Fortaleza, un proyecto que mostró al mundo nuestras capacidades como destino seguro. Se destinaron millones de euros a los hoteles, a los espacios alojativos, a las entidades locales para amoldar, reconvertir esos espacios para luchar contra la pandemia, para tener la máxima seguridad. Se consiguió traer a Canarias un vuelo singular que fletó la Organización Mundial del Turismo con una expedición de expertos y periodistas. Sin embargo, no tuvo la repercusión inmediata que todos creíamos se iba a lograr, porque llegó la segunda y luego la tercera oleada de la COVID. Acabamos el año 2020 con casi un 70% de turistas menos. De registrar 15 millones en el año 19, pasamos apenas 4,6 el año pasado. En medio, hubo momentos en donde se debatió medidas de seguridad para la conectividad, para preservar la salud, pero también recuperar el turismo. No fueron los resultados aquellos que esperábamos y ciertamente se tardó demasiado tiempo en poner de acuerdo a los países de la Unión Europea en un compromiso protocolo común. La Unión Europea, a pesar de los esfuerzos que se hizo y que planteamos, no fue capaz de encontrar el consenso y ahí no puede volver a pasar. Nosotros dimos un paso, lo he trasladado, el decreto turístico de Canarias, que fue iniciático e inédito, fue una propuesta desconocida, que defendimos porque funcionó, porque durante semanas había muy pocos contagios en Canarias, porque hacía que se llegara desde el exterior de manera segura y tuvimos que defenderlo con uñas y dientes frente a otros criterios científicos y jurídicos del Gobierno de España. Tenían otro punto de vista y, repito, lo tuvimos que defender con uñas y dientes. Hoy estamos en otro momento, en el del pasaporte sanitario reforzado, pero diciendo que debe darse el pasaporte sanitario reforzado y que sea cuanto antes, cuando la pandemia lo permita, también que no puede de nuevo abrirse un debate de desacuerdo dentro de la Unión Europea. Desde el área de turismo se ha impulsado un nuevo plan de desarrollo de vuelos con una primera convocatoria de este año, que ya está activa, y una segunda que estará en el segundo trimestre para abrirnos a nuevos países emisores de turistas. Recientemente se ha presentado el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, que ha alcanzado la mayor ejecución, un 82,5%, que recordamos en nuestra tierra. En el plano industrial se ha hecho un esfuerzo importante, multiplicando por 3 las partidas económicas y hacer que la industria, que en otros lugares es potente, menos aquí, también tenga una respuesta presupuestaria adecuada. Hemos comenzado desde el área de turismo la elaboración de la nueva estrategia de desarrollo industrial de Canarias, para que la industria aporte mayor valor, y es objetivo de este Gobierno el que antes de que acabe el año 2021 tengamos esta primera versión para caminar en la que también se va a convertir la primera ley de industria de Canarias. Junto a ello, junto a esta situación, también el apoyo absoluto a áreas estratégicas como la de obras públicas. En el año 21, el Gobierno de Canarias destinará entre carreteras, puertos y viviendas cerca de 300 millones de euros. Tuvimos que resolver, había cierta maraña jurídico-técnica, obras al comienzo del mandato como la carretera de la Aldea o el anillo insular, que hoy son ejemplos de obras que están caminando con tractores, trabajadores
y certificaciones en las mismas. Van a ser licitadas en breve otras 14 obras. Hay 20 obras que están ya en ejecución o empezarán, como la vía entre Puerto Rosario y Caldereta en Fuerteventura, la ampliación de la LP1 entre Tijarafe y La Punta, o la carretera entre Alájero y el aeropuerto de La Gomera. Otra veintena de proyectos en obras estructurantes en todas las islas caminan y se sigue avanzando con una gran ejecución en el área para mover la economía a través del área de obras públicas, con la voluntad de que todos los recursos se puedan culminar en esa ejecución, y creo que es importante, debe ser valorado, que se hayan incluido otros 407 millones por fin en el actual convenio de carretera. Llegábamos al Gobierno con un problema de cerca de 1.000 millones de euros en carreteras, 960. Se han resuelto cerca de 600, 545 y resolveremos el total de esa reivindicación histórica. Junto a ello también las inversiones que hemos hecho en puertos canarios con 20 millones anuales y obras que ya caminan en Órsola, con su muelle en Playa Santiago, en Caleta de Sebo o el PRI en Tacoronte. Hemos hecho también una inversión importante del área de transporte con 118 millones de euros a subvenciones, del mismo modo que se han activado ayudas para el sector del taxi por 1 millón de euros. Y junto a ello también el apoyo al sector agroalimentario, sector primario que supone el 5% del PIB y cerca del 8% de los trabajadores de nuestra tierra. Fue clave también durante el confinamiento el trabajo que se hizo desde este sector de GMR y otros, con apoyo a la flor cortada, al vino, a la piña tropical, a sectores como el de la pesca que también sufrían las consecuencias, o la ganadería del confinamiento. Se ha aumentado el presupuesto en un 20% y hemos hecho apuestas claras para tener dentro de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y la estrategia europea del Green Deal la apuesta clara por la soberanía alimentaria, por el kilómetro cero, por la sostenibilidad. Hemos respondido con las fichas financieras del POSEI frente a la amenaza que suponía la salida del Reino Unido, y hemos caminado con una política agraria común para los próximos años que preserve los derechos y las reivindicaciones de Canarias como región ultraperiférica. Hemos salvado también las exportaciones al Reino Unido, como también están ya en los presupuestos consolidadas pues subvenciones fundamentales como el POSEI adicional, el agua de riego. El REA también se ha mejorado en el sentido de que tenemos más del 50% con elementos, los insumos, por encima de la mitad del total, o en el REA, que tiene que ver con la ganadería, con 18 millones de kilos más. Junto a ello, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria hizo un gran trabajo, lo está haciendo en la defensa de nuestros productos y, por supuesto, estaremos al lado del sector platanero con respecto a la ley de cadena alimentaria. Destaco también el programa de ecocomedores, porque es unir lo que es el consumo de productos ecológicos junto a otras comunidades para dar salud también a las personas, y acabo con mi reconocimiento a la gestión del medio rural, que aportó alimentos durante muchísima etapa del confinamiento donde no llegaban, sobre todo con los comedores escolares. Desarrollaremos una ordenación territorial y es voluntad de tener el texto definitivo de estas directrices de ordenación del suelo agrario este mismo año. Estas son las tres ejes de la sostenibilidad: la social, la económica y también la medioambiental. Pero nos quedan también las tres P. Las tres P de las personas, del progreso y del planeta. Y me detengo en la administración pública, la que tenemos, el papel determinante de esa consejería, porque es un músculo principal transversal con respecto al trabajo que realizan el resto de las áreas. Hemos tenido que modernizar y transformar digitalmente esta administración. Es cierto que en gran medida obligado por las circunstancias, lo cual significa la apuesta que tenemos que hacer hacia la transformación verde. El teletrabajo se ha instalado en nuestras vidas. Y hemos conseguido en estos pocos meses un proceso ágil que ha hecho que se hayan habilitado unos 13.800 certificados para conexiones a distancia de nuestros y nuestras trabajadoras. 13.800. Antes de la COVID eran 1.600. Para evitar ese cierre de la administración se puso todo el empeño en esas plataformas digitales, líneas de teléfono, en el 012, en el trabajo que se ha hecho con los distintos decretos leyes por parte del área jurídica y la apuesta clara por el personal de esta administración. Los recursos humanos, que son sin duda nuestros activos más valiosos. Creo que fue un acierto dejar sin efecto la resolución que heredamos, que paralizaba todas las pruebas de oposición. Eran 17 convocatorias
para 616 plazas, que afectaba a 15.000 aspirantes, y resolvimos continuar, excepto con 2, con esas pruebas. De hecho, a día de hoy, de las 414 plazas, solo faltan 130 por ocupar de la oferta pública de empleo 2015-2016. Además, en octubre tenemos previsto convocar los procesos derivados de la OPE de 2017. Y seguimos avanzando en dar estabilidad a los trabajadores de esta Administración. En ese sentido, quiero dar un párrafo de agradecimiento a todo el personal de emergencia, porque han hecho una labor también encomiable durante la pandemia. Fueron esenciales en la logística y en la distribución del material sanitario por todas las islas, también por su profesionalidad durante los incendios que nos han azotado en estos años. Y avanzo, con el Gobierno abierto, que es fundamental su defensa por la transparencia exigida. De ahí la Red Canaria de Gobierno Abierto, que integra a todos los cabildos y a los ayuntamientos, con el objetivo, no es otro, de que nuestra gobernanza llegue a nuestros administrados y promover e impulsar los valores de transparencia. El Plan Reactiva, que ha sido entregado a los grupos políticos, adelanto que su cuadro de mando será entregado a la sociedad canaria, para que cualquiera pueda hacer las consultas que desee o recoger, saber, conocer las medidas que recoge. Y junto a ello, quiero hablar también de las transferencias de competencias en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. El Ministerio de Política Territorial ya ha iniciado las transferencias de 3 de ellas: tutela financiera, competencia en los mercados y la gestión de costas fundamentales. Esta última clave para una comunidad autónoma que tiene más de 1.500 kilómetros de litoral. Hay una cita ya cerrada justo después de Semana Santa con Miquel Iceta para poder abordar estas competencias. También en los próximos días nos visitará el ministro de Transporte para firmar el convenio de carreteras, nos visitará Nadia Calviño para explicar a los sectores económicos, sociales y políticos las ayudas directas, nos visitará Teresa Rivera para hablar de la transición ecológica, y en Canarias esa apuesta es fundamental, también el ministro de Agricultura, y también vendrá el presidente del Gobierno de España. Y vendrán para traer respuestas a nuestras demandas. Y les exigiremos, como lo hemos hecho allí, que nos den la mayor y mejor respuesta a nuestra tierra. He hecho un repaso, señorías, del estado de la nacionalidad canaria. Y negaría la evidencia si no dijera que Canarias no está bien. Tenemos en este momento a más de 200.000 personas desempleadas. Somos conscientes, por la cantidad de solicitudes de ayuda, que el riesgo de pobreza y de exclusión aumenta. Los demandantes de vivienda este año son 900 más que los que había hace 12 meses. Y en este año de pandemia nos hubiese haber mejorado mucho más en todos los índices sociales en nuestra tierra. Pero estamos librando una lucha titánica. A principios del año 2020 teníamos previsiones positivas de crecimiento económico, avanzaban antes de la COVID y sin saber que llegaría, que hoy podríamos estar en 16-17% de paro en Canarias. Antes de que irrumpiese la pandemia, Canarias mejoraba y ahí están las hemerotecas. También creo que debemos recordar la Canarias que nos encontramos. Una Canarias que en el año 19, y a pesar de no estar en crisis, de haber conseguido que el RES se desvinculara del sistema de financiación autonómica y permitir lo que se llamaban los mayores presupuestos de la historia, sin embargo, había muchísimas cosas por mejorar. Un 35% de la población entonces estaba en riesgo de pobreza. El PIB per cápita de nuestra tierra había disminuido. No había hecho otra cosa que ir disminuyendo frente a otras comunidades en los últimos 20 años. Éramos los últimos en atención de dependencia. El 25% de la población joven ni estudiaba ni trabajaba. Había 1.400.000 personas que vivían al límite de sus posibilidades. El 36% en riesgo social y casi 200.000 personas en situación de exclusión social severa. Con una pandemia es evidente que con ella, de por medio, no podríamos estar mejor. Nadie está mejor en ningún lugar del mundo. Pero creo que se han hecho todos los esfuerzos para al menos intentar amortiguar el golpe. Hoy Canarias está a la cabeza en cuanto que es la única comunidad de España que no ha estado en riesgo extremo por la pandemia. Estamos a la cabeza en cumplir con la vacunación y contamos con capacidad para lograr los objetivos de inmunidad durante el verano. Canarias ha sido la comunidad, acorde a su población y recursos económicos, que más
ha reforzado su personal en sanidad y en educación con cerca de 8.000 personas. Canarias es de las comunidades con el mayor número de horas lectivas y entendiendo las quejas y las protestas. Canarias es de las comunidades donde más horas, más días y semanas han estado abiertos los comercios, las cafeterías y los restaurantes, porque hemos contenido la pandemia de forma más constante y estable. Lo hemos hecho redoblando esfuerzos y tenemos hoy la mayor cifra de personas protegidas que llegan esas prestaciones a cerca de 16.000 familias. Y como digo, ya no somos los últimos en dependencia. Sin embargo, nos queda muchísimo por recorrer y por mejorar. Es cierto que también tenemos un plan de vivienda ambicioso para entregar viviendas después de que en 10 años no se haya entregado alguna. El tejido productivo ha recibido ayudas directas de Canarias de 500 millones o las recibirá con una apuesta clara de este Gobierno para los sectores económicos. Creo que se ha sido eficiente en la respuesta de los ERTE que han llegado a la clase trabajadora. Se ha podido desatascar el convenio de carreteras y si medimos la gestión por la ejecución, nuestro primer examen, que es el presupuesto del año 2020, se ha cerrado con la mayor ejecución que nunca antes habíamos tenido. Junto a ello tenemos un plan que es de todos, que es el plan Reactiva, fruto del consenso, para afrontar la recuperación con garantía. Somos un destino turístico seguro y afrontamos un panorama de recuperación optimista y de esperanza. Y todo esto en medio de la peor crisis de nuestras vidas. Y como digo y repito, todavía tenemos mucho que mejorar. Y voy concluyendo. Señorías, la pandemia nos ha asestado un duro golpe y sigue causando problemas de todo tipo. Deseo de corazón que el debate que hoy abro sea un debate útil, responsable y productivo que los hombres y mujeres de Canarias están esperando de nosotros. En aquellos en lo que nos hemos equivocado, haremos lo que esté en nuestra mano para poder corregirlo y hacerlo mejor. Una tarea para la que este Gobierno cuenta con todos los grupos parlamentarios. En los aciertos seguiremos trabajando para incrementar su repercusión y su eficiencia. Y de todos y todas depende que sea así. Desde que asumimos el Gobierno y yo la presidencia, se han sucedido situaciones extraordinariamente difíciles, en muchos casos dolorosas. Pero les garantizo que quienes componen el Gobierno de Canarias que presido en ningún momento se han rendido. No podemos ni queremos permitirnos perder ni la ilusión, ni la fe, ni la confianza en lo que estamos haciendo, ni las metas que nos trazamos cuando echó a andar la actual legislatura. Quiero remarcar que de la misma forma que estamos atendiendo a lo urgente e inmediato, trabajamos y estando dando pasos para transformar Canarias. Hemos aprendido en un año lo que hubiésemos tardado décadas en circunstancias normales. Creo que ahora Canarias está más preparada. Somos más conscientes de la necesidad de un cambio real. Estamos en pista y no hay marcha atrás para iniciar esa ruta que nos lleve a esa Canarias sostenible, social, económica, medioambiental. Un camino para que tendremos este mismo verano esa Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Hace un año, 8 meses y 12 días prometimos desde esta tribuna un Gobierno de carne y hueso. Un Gobierno cercano y transparente. Lo que no sabíamos entonces era que la realidad nos iba a poner a todas las Canarias y los canarios, al mundo entero, una prueba tan dura. Recuerdo que a pocas semanas de la toma de posesión se produjo uno de los peores incendios de las últimas décadas en Canarias, que nos cuestionó la forma de afrontar lo que sería una sucesión de crisis permanentes. Y creo que se respondió. El Gobierno de Canarias se arremangó y pidió a los técnicos que dieran un paso al frente y nos orientaran en la toma de decisiones. Creo que hay que sentirse orgullosos, señorías, de la administración que tenemos, porque aunque es escasa, porque ha habido demasiados recortes, tiene una alta cualificación. En las siguientes crisis, cero energético, quiebra de Thomas Cook, la mayor calima de las últimas décadas, decidimos trasladar a la opinión pública de forma permanente y diaria la verdad de las cosas. Nuestra gestión ante las adversidades y la comunicación con las Canarias y los canarios se estableció sabiendo que nos estábamos dirigiendo a un pueblo maduro, un pueblo dispuesto a arrimar el hombro cuando vienen mal dadas, si se les dice la verdad, aunque sea
dolorosa, compartiéndola con la sociedad canaria. Creo que esos sucesos marcaron la forma de afrontar después el mayor reto de todos, la pandemia. Hemos contado con la predisposición y sabiduría del personal de salud pública y un comité científico con nombres, apellidos, transparente y altruista, que se conformó desde el primer momento para ayudar y ayudarnos y que nos ha asesorado en cada una de las decisiones que ha tomado este Gobierno. Tengo la certeza de que estamos saliendo del túnel y tenemos clara la forma en que consolidaremos nuestro futuro cuando eso ocurra, cuando hayamos despejado el camino. Seremos unas islas sostenibles, como digo, en lo ambiental, en lo económico y en lo social, con igualdad de oportunidades, desde la relación con la sociedad adulta y ávida de progreso. Son, señorías, hombres y mujeres de Canarias, son tiempos muy difíciles y el sufrimiento está siendo demasiado largo. Recorreremos juntos esta dura travesía y compartiremos las angustias y el dolor que aún nos queda por delante, como lo hemos hecho y lo hemos compartido en estos meses. No vamos a claudicar jamás, porque no nos podemos permitir, señorías, que las generaciones más jóvenes vivan peor que las actuales. Vamos a salir de esta y Canarias será mucho más fuerte. Muchas gracias.